Hermanos y hermanas, testifico que Dios escucha cada oración que ofrecemos y responde a cada una de ellas de acuerdo con la senda que Él ha trazado para nuestro perfeccionamiento. Es por razones solo conocidas por Dios que las oraciones se responden de modo diferente de lo que esperamos, pero les aseguro que son escuchadas y son respondidas de acuerdo con su infinito amor y su tiempo celestial. Si no pedimos impropiamente, no hay límites respecto a cuándo, dónde ni sobre qué debemos orar. De acuerdo con las revelaciones, hemos de orar en todo tiempo. Amulek dijo que debemos de orar por los que nos rodean, con la creencia de que la oración eficaz de los justos puede mucho. Nuestras oraciones deben ser en voz alta siempre que tengamos la privacidad para ofrecerlas de ese modo. Si eso no fuera posible, entonces deben ser declaraciones silenciosas en el corazón. Mis queridos amigos, nuestras oraciones son nuestro momento más dulce. Del alma es el deseo más sincero, nuestra forma de adoración más pura. Debemos orar individualmente, en nuestras familias y en congregaciones de todos los tamaños. Debemos emplear la oración como un escudo contra la tentación y si hubiera alguna ocasión en la que sintamos que no debemos orar, podemos estar seguros de que tal indecisión no viene de Dios, quien ansía comunicarse con sus hijos en todo momento. Saludos hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente a su clase Ven, sígueme con Julio Silverio. Le agradecemos a todos ustedes el apoyo que nos están dando. Si usted no se ha suscrito, por favor tome un momentico y suscríbase en el canal para que YouTube le recuerde cada vez o le avise cada vez que subamos un nuevo video o una nueva clase. Le recordamos que estamos estudiando Ven, sígueme en el libro de Mormón y en esta semana estaremos estudiando el libro de Enos. También recordarle que las escrituras son la fuente principal de instrucción. Aun cuando tenemos manuales, aun cuando tenemos videos, tenemos también estas clases también que sirven de ayuda. Al final tenemos que beber directamente de la fuente, que son las escrituras inspiradas por el Señor, las cuales fueron reveladas a sus profetas y que han llegado hoy en día a nuestras manos también a través de los profetas. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de Enos. Enos era hijo de Jacob. Jacob le entregó las planchas. Tan pronto él sabía que ya estaba para morir, comenzó con Nefi, quien le pasa a Jacob, y más adelante Jacob a su hijo Enos, Enos a su hijo Aarón, y había una sucesión patriarcal de lo que eran las planchas de oro, las planchas de bronce y todos esos objetos sagrados que el Señor le había entregado. En el versículo 27 de Jacob 7, dice Jacob, y yo Jacob vi que pronto tendría que descender al sepulcro. Por tanto dije a mi hijo Enos, toma esas planchas. Y le declaré lo que mi hermano Nefi me había mandado y prometió obedecer los mandamientos. Recuerde que Nefi le había dicho a su hermano Jacob que no escribiera cosas que no fueran espirituales en la plancha, que tratara en las planchas las cosas que realmente testificaran de Cristo y que ayudaran a todos los que en el futuro leeríamos esas planchas a acercarnos más a Jesucristo. Esto lo habíamos encontrado esto lo encontramos en los primeros versículos del libro de Jacob, en donde Jacob dice lo que su hermano le había mandado. Él le dijo que le había dado un mandato en el versículo 2 de Jacob 1, de que escribiera sobre estas planchas algunas de las cosas que considerara yo más preciosas, y que no tratara más que ligeramente la historia de este pueblo llamado el pueblo de Nefi. Esa misma instrucción le dio Jacob a su hijo Enos. Enos también, sobrino de Nefi, nieto de Ley. Tenía realmente una gran responsabilidad porque poder tomar
la rienda espiritual del pueblo. Convertirse en el profeta era un gran desafío, sobre todo luego de que ellos habían conocido a profetas como Ley, como Nefi o el mismo padre de Enos, Jacob. Enos cuenta su historia de cómo él obtuvo un testimonio. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. ¿A dónde vas? A cazar. Salí a cazar bestias en los bosques. Y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi Hacedor. Y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Oh Señor, Padre, yo no soy digno. Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Señor, ¿cómo es posible? Por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Aun cuando él había escuchado seguramente a su padre testificar constantemente acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio, acerca de todo lo que tiene que ver el gozo de los santos, había escuchado a su tío Nefi y probablemente habrá conocido también a su abuelo Ley, pero él necesitaba un testimonio personal. Pasa muchas veces con nuestros jóvenes, puede pasar también con nuestros hijos, que escuchan desde pequeño el testimonio de sus padres, el testimonio de sus maestros, ya sea maestros de seminarios, maestros en la escuela dominical. Y hay un momento en sus vidas donde ellos tienen que obtener un testimonio propio. No vivir por la luz del testimonio de sus padres o de los adultos que en la iglesia, del obispo o de sus líderes, sino más bien buscar un testimonio propio. Y esto fue lo que ocurrió con Enos. Y él cuenta cómo ocurrió y qué hizo él, qué tuvo él que pagar realmente para poder obtener ese testimonio. Versículo 1 dice: aquí aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Lo primero que él hace, al igual que Nefi, es testificar acerca de sus padres, en este caso de su padre, pero obviamente había una madre que hace un trabajo enorme, muchas veces están allí mucho más que los padres y siembran en sus hijos el testimonio del Evangelio con mucho más naturalidad que nosotros mismos los padres. Entonces él reconoce que su padre era un hombre justo. Y ahí sí tenía un testimonio claro de que su padre realmente obedecía los mandamientos, era diligente y era un hombre justo. Y una cosa que él valoró, primero que le enseñó el idioma. Fíjense que como el libro de Mormón fue escrito en el idioma egipcio reformado, que se llamó egipcio reformado, no era el idioma que hablaban realmente el pueblo, sino que el pueblo venía hablando en lo que era el hebreo, que era el idioma de sus padres, el idioma que hablaba Ley, que hablaba Saría y su familia en Jerusalén. Pero había un idioma especial para escribir sobre las planchas, que era el egipcio reformado.
Y los padres debían enseñarle eso a los hijos, especialmente los padres que tenían bajo sí su responsabilidad de cuidar las planchas y de escribir sobre ellas. Entonces, Jacob enseñó a su hijo Enos a escribir en este idioma especial para poder seguir llenando las planchas de oro de las informaciones, de las revelaciones que el Señor inspiraba a sus profetas que debían compilarse para que hoy en día pudiésemos tener el libro de Mormón. Entonces él valoraba esto, que su padre se dedicó a enseñarle el idioma, pero también él valoraba que su padre le enseñó disciplina y amonestación. Muchos padres les cuesta disciplinar a sus hijos. Disciplinar significa ayudarles a que sus comportamientos sean los correctos, que no anden por la vida haciendo cualquier cosa que deseen hacer sin que conozcan las consecuencias, sin que exista allí una mano amorosa que le pueda decir, eso que hiciste está mal, y que venga entonces en base a eso una consecuencia. Y esto es lo que Jacob hacía con su hijo, y le amonestaba, le hablaba de las cosas que tenía que arrepentirse. Algunos padres también nos cuesta llamarle la atención a nuestros hijos, pero nuestro Padre Celestial sí lo hace. Sus profetas sí lo hacen. Estuvimos ahora, este fin de semana, en la conferencia general y escuchamos a nuestros patriarcas, nuestros padres espirituales, a nuestros líderes, decirnos cosas que tenemos que mejorar, amonestándonos realmente a cambiar. Así los padres somos llamados a también disciplinar, pero también amonestar. Decirle a nuestros hijos las cosas que ellos tienen que hacer. No importa que parezca que no escuchan, no importa que parezca que no prestan atención a nuestro consejo, es nuestro llamamiento divino y eterno ser padres y siempre recordarles a ellos las cosas que tienen que hacer. Pues Enos reconocía y agradecía realmente el que su padre fuera así con él. Y os diré, en el versículo 2, de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Fíjense que Enos reconocía que tenía pecados y que necesitaba realmente que Dios le perdonara. Y que en medio de, para lograr esto debía agotar un proceso. Y él entonces comienza de manera introductoria diciendo que él desarrolló realmente una lucha ante Dios, no una lucha con Dios, sino una lucha ante Dios para poder obtener ese perdón. He aquí, salía a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Él sale a un lugar propicio para recibir inspiración y revelación, a un bosque, un lugar a donde él podía estar solo, donde podía meditar. Muchos de nosotros queremos realmente recibir las impresiones del Espíritu Santo, queremos recibir revelaciones personales, pero no estamos en el lugar correcto. Puede ser que estemos en un ambiente donde haya mucho ruido, un ambiente donde exista mucha distracción y no podamos concentrarnos apropiadamente para orarle. Hay muchos lugares santos donde podemos buscar esa paz y esa tranquilidad que precede la revelación. Puede ser el templo, puede ser la santidad de nuestro hogar, buscar un espacio en nuestro hogar donde podamos estar tranquilos, meditar y en medio de ese proceso de meditación, orar y orar una y otra vez hasta que realmente podamos sentir la paz y la tranquilidad que estamos buscando. Pues entonces, Enos va a cazar. Suponemos que habrá ido solo y que fue no solamente a cazar, sino que realmente estaba buscando algo más importante que las bestias del monte que él quería cazar, sino que también estaba buscando la paz que no tenía por motivo de sus pecados. Y dice el versículo 4, y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi hacedor, y clamé a él con potente oración. He escuchado muchas personas que dicen que sienten como un vacío, que se sienten vacíos en su corazón, sienten que les falta algo. En este caso, Enos lo reprodujo con sus palabras diciendo, mi alma tuvo hambre.
le faltaba algo para llenarse espiritualmente. Jesucristo dice que Él es el pan de vida, que Él sacia también nuestra sed. Nuestras necesidades de ser nutridos espiritualmente son saciadas con Jesucristo. Quiero leerle lo que dijo uno de nuestros líderes, llamado Lawrence Sedon. Dice: Enos había sido criado por buenos padres. Según sus propias palabras, había sido enseñado por sus padres en disciplina y amonestación del Señor. Pero había una especie de brecha entre lo que sabían sus padres y lo que él sabía. Pero un día él fue a cazar en los bosques. Fue entonces que la palabra que escuchó a sus padres hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente, y fue entonces que tuvo que saber por sí mismo. Muy a menudo ese es el patrón de los jóvenes de hoy. Usted oye las palabras de sus padres y los maestros de la iglesia. A veces esas palabras no son de valor personal hasta que llegue el punto de querer saber por sí mismo, o hasta que las palabras son desafiadas, o hay algo, o hay alguna otra experiencia que lo invita a la acción. Enos quería saber, y debido a la enseñanza de sus padres, él sabía cómo averiguarlo y lo hizo. Por eso es importante que le enseñemos a nuestros hijos a orar, a verdaderamente orar, para que ellos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados, como dice en 2 de Nefi. Él dice que él recordó las palabras que su padre le hablaba constantemente, frecuentemente. Padres, no dejen de hablarle a sus hijos del Evangelio. No importa que parezca que no quieren escuchar. Háblenle una y otra vez. Lean las escrituras con ellos. Compartan su testimonio con ellos. Compartan sus experiencias espirituales con ellos. Porque esas palabras, aun cuando parece que caen en saco roto, como dicen en mi país, se quedan allí, y hay un momento de sus vidas en donde ellos van a recordarla. Eso también pasó con Alma Hijo. Alma Hijo, luego de haber estado por tanto tiempo haciendo cosas incorrectas, burlándose del Evangelio, burlándose de las personas que eran cristianos, él tuvo una experiencia espiritual que le cambió su vida. Y una de las cosas en las que él pensó mientras él estaba, prácticamente inconsciente físicamente, pero consciente espiritualmente, en Alma 36, versículo 17, dice: y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Esas palabras estaban allí, pero fue en esa ocasión a donde vinieron como un recuerdo que les animó o les llevó a realizar los cambios en sus vidas. Tanto le pasó a Enos como le pasó a Alma. Ambos tenían en común que eran hijos de profetas, que escuchaban constantemente a sus padres hablar sobre el Evangelio, pero tenían que arrepentirse. Pero esas palabras que habían dicho sus padres fueron las que llegaron a crear en su corazón el deseo de cambiar. Porque dice que esas palabras no penetraron el corazón de Enos cuando le escuchó aquella vez, ni de Alma Hijo cuando le escuchó, sino ahora cuando lo necesitaba, fue que esas palabras volvieron a él y penetraron su corazón profundamente. Y ahí vino esa hambre espiritual de: yo quiero saber realmente si eso es verdadero. Yo quiero también ser puro, quiero ser digno como mi padre fue. Y entonces dice que me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a él con potente oración. Me gusta cómo él define su oración. En el versículo 4, él lo define como una potente oración. En el versículo más adelante también, en el 11, dice que oró con prolongado ahínco. Y ahínco significa empeño o diligencia. En el versículo 12 dice: afanado con toda diligencia. En el versículo 15 dice que él suplicaba continuamente. Entonces, ¿qué tipo de oración tú haces? Las oraciones que tú y yo hacemos, yo también a incluirme, ¿pasan del techo? ¿Realmente llegan hasta Dios? ¿Demostramos realmente con nuestra súplica que realmente queremos que Él nos escuche? ¿O realmente
procuramos llegar hasta Dios con nuestras oraciones. Y eso fue lo que Enos sentía que tenía que lograr. Tenía que orar con tanta intensidad, con tanta fe, que realmente Dios lo escuchara y le contestara. Dice que clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a Él todo el día. O sea, el Señor lo escuchaba, pero no juzgaba que en ese momento era correcto. De una vez, desde que oró, vamos a contestarle. Sino que el Señor estaba esperando. Algo esperaba realmente en lo que fuera la intensidad y la fe que tenía o debía demostrar Enos. Dice, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. O sea, se pasó todo el día y todavía en la noche él seguía orando. No sabemos hasta qué hora ni qué hora comenzó, pero sí él hace una diferencia de que oró todo el día. Usualmente pensamos en la noche ya cuando se hace oscuro. Y aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. O sea, que él mismo supo cuando ya realmente su súplica llegó hasta Dios. Y nosotros sabemos realmente cuando realmente nuestras oraciones tienen un significado, cuando realmente demuestran una fe y diligencia ante Dios. Lo sabemos y lo sentimos. Sabemos que en ocasiones decimos oraciones que son repeticiones vanas, que decimos la misma palabra que dijimos ayer, que dijimos antes de ayer, como si fuera un requisito que hay que cumplir, porque antes de dormir no hay que hacer una oración. Y realmente cuando oramos debemos procurar realmente hablar con nuestro Padre, volcarle a Él todos los deseos de nuestro corazón, porque Él lo sabe todo, pero Él quiere escucharnos. Él sabe de lo que necesitamos antes de que le pidamos, eso lo dijo Jesucristo, pero Él espera que nosotros hagamos todo lo que podamos por ser diligentes para obtener las bendiciones que necesitamos. El versículo 5 dice realmente cuál fue el resultado de este proceso de oración. Y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y ya en versículo 6, ya Enos comienza a hablar como habla el que tiene un testimonio. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir. Por tanto, mi culpa fue expurgada. Es un proceso maravilloso el saber que nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, puede perdonarnos de nuestros pecados. Si realmente pagamos el precio que nos corresponde. O sea, tenemos nosotros que comenzar el camino del arrepentimiento, y nuestro arrepentimiento debe ser tan grande o mayor que nuestros pecados. No podemos intentar vendar una herida grande con una pequeña bendita, sino que tenemos realmente que demostrar con esa sumisión y ese deseo realmente de cambiar nuestras vidas, tanto en nuestra manera como le oramos y le pedimos el perdón a Dios, y también en la manera como actuamos de allí en adelante. El presidente Kimball dice, ¿cuánto oran ustedes, mis jóvenes amigos? ¿Cuán a menudo? ¿Cuán gravemente? Si tienen errores en su vida, ¿han luchado ante el Señor? ¿Han encontrado su bosque profundo lleno de soledad? ¿Cuánto ha estado su alma hambrienta? ¿Cuán profundamente tus necesidades impresionaron tu corazón? ¿Cuándo te arrodillaste delante de tu Hacedor en total quietud? ¿Por qué oraste con tu propia alma? ¿Cuánto tiempo reclamaste el reconocimiento? ¿Todo el día? Y cuando las sombras cayeron, ¿todavía levantabas tu voz en poderosa oración? Mientras luchas en el Espíritu y clamas fuertemente y haces convenio sinceramente, la voz del Señor entrará en tu mente, como lo hizo con la de Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendito. Enos incluso quiso preguntar, Señor, ¿y cómo se lleva esto a efecto? ¿Cómo es posible que hace unas horas o hace unos minutos me sentía lleno de dolor, con un sentimiento de remordimiento dentro de mí? Y ahora siento paz, siento tranquilidad. ¿Cómo se lleva esto a efecto? ¿Cómo esto ocurre? Y entonces el Señor le habla. Cuando ya usted reciba una inspiración, cuando usted reciba esos pensamientos que le llegan como inteligencia pura, como dice José Smith, que le llegan a usted sin usted inventárselo, sino que usted sabe que es la voz del Señor que le está hablando, siga hablando con el Señor, siga preguntándole, que es posible que Él desee
todavía revelarle más cosas. Y eso fue lo que hizo Enos. Luego de que recibe su revelación de que sus pecados habían sido perdonados, él quería seguir sabiendo más. Y dice, bueno, ¿y cómo se lleva esto a efecto? ¿Cómo esto ocurre? Y el Señor le dice, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has visto ni oído. Y pasarán muchos años antes de que Él se manifieste en la carne, por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Bien, entonces, luego de esta hermosa experiencia que cambió su vida, definitivamente de ahí en adelante no era el mismo hombre. Incluso en el versículo 19 dice, y sucedió que yo, Enos, anduve entre el pueblo de Nefi, profetizando de cosas venideras y dando testimonio de las cosas que yo había oído y visto. Ya él andaba por el pueblo testificando de las cosas que él había oído y visto en esa experiencia transformadora que tuvo cuando estuvo en el bosque. Entonces, el hombre cambió. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre cambia? Cuando el Señor cambia a una persona desde adentro hacia afuera, lo próximo que la persona quiere hacer es ayudar a todos los demás. Por esto es que en el versículo 10, entonces comenzó a preocuparse por sus hermanos. En el versículo 9, él comienza a preocuparse por sus hermanos. Ahora bien, sucedió que cuando hube oído esas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Que hay otra manera, como él define su oración, derramé toda mi alma por ellos. Tan pronto ya usted obtiene esa paz y ese perdón, esa tranquilidad mental, entonces lo que toca es servir, preocuparse, pedir por nuestro prójimo. Recuerden que ese es otro de los grandes mandamientos, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Si ya hemos logrado nosotros esa paz y ese perdón, entonces lo que manda o lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones es que nos preocupemos por los demás. Y el versículo 10 dice, mientras así me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente. El Señor tiene muchas maneras de cómo hablarnos. A veces puede ser una voz que la percibamos con el oído. A veces puede ser una visión, un sueño. Pero muchas veces es como la voz, pero no que llega al oído, sino que penetra nuestra mente. Y sabemos que viene completamente de Dios. Yo he tenido experiencia en diferentes circunstancias en mi vida donde he orado con mucho ahínco, buscando la respuesta, buscando una solución a una situación particular que me preocupaba bastante. Y las respuestas llegaron a través de un pensamiento que penetró mi mente, pero de una manera tan clara que ya yo sabía realmente que era la voz del Señor que me estaba hablando. Y mientras así me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente diciendo, visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Les he dado esta tierra y es una tierra santa, y no la maldigo sino por causa de iniquidad. Por tanto visitaré a tus hermanos según lo que he dicho, y sus transgresiones haré bajar con dolor sobre su propia cabeza. Entonces, ya tenía Enos una revelación de lo que iba a pasar con sus hermanos, si eran obedientes o si no eran obedientes también, qué le iba a pasar. Luego de esto, sigue orando. Dice que después que yo Enos hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable. Mire cómo ya de una fe, podemos decir que no era tan fuerte, a medida que va obteniendo las revelaciones del Señor, a medida que va obteniendo estas experiencias espirituales y personales con el Señor, entonces su fe se vuelve cada vez más inquebrantable, más firme, más potente. Y oré a él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos los lamanitas. Sigue él definiendo cómo que él oraba. Yo creo que nos da una capacitación de cómo se debe orar. Y entonces repite o nos enseña cómo oraba por sus hermanos los lamanitas, que ya no eran realmente sus hermanos cercanos, sino sus enemigos o los enemigos de los nefitas, que a lo mejor ya habían hecho muchas cosas malas contra el pueblo. Y aún así, en su corazón, él procuraba realmente que el Señor bendijera a los lamanitas, especialmente a esos los descendientes de los lamanitas que habían sido enseñados por las inicuas tradiciones de sus padres. Y aconteció que después que hubo orado y me hubo afanado con toda diligencia, me dijo el Señor, por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Entonces, ¿qué
sabía realmente Enós, que están en las Escrituras y que nosotros podemos ponerlo en práctica. El versículo 15. Por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues Él me había dicho, cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservara los anales. E hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de Él. Entonces, ahí está esa promesa. Cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Una promesa potentísima donde el Señor nos hace ver de que si realmente tenemos fe y obviamente si es su voluntad, podemos entonces conseguir cualquier cosa justa que le pidamos. Pero muchas veces queremos hacer oraciones muy simples y solamente decir, Señor, ayúdame con tal o cual cosa. A veces necesitamos orar, no una vez, no un día, no una hora, sino varios días, varias semanas, posiblemente varios meses, posiblemente varios años, hasta que el Señor juzgue conveniente bendecirnos con lo que estamos pidiendo y que también que nuestras oraciones lleguen hasta Dios, que eso fue lo que nos llegó a saber, porque dice en el versículo 4, en la última línea, que Él elevaba su voz hasta que esa voz de Él llegó a los cielos. Entonces, vamos a evaluar cómo son nuestras oraciones. ¿Realmente llegan hasta el cielo? ¿Demuestran mucha fe, mucha diligencia, mucho ahínco? ¿Oramos continuamente? ¿O solamente hacemos la misma oración que hicimos ayer, la misma oración que hacemos todos los días? Tenemos realmente que pensar qué mensaje el Señor quiere enviarnos nosotros a través de este profeta, de cómo se debe orar. Cuando oramos, le decimos al Señor los deseos de nuestros corazones y luego escuchamos. No solamente decimos amén y nos vamos, no que nos quedamos meditando, porque posiblemente Él quiera hablar con nosotros y por estar tan rápido, nos vamos y no le escuchamos. Si oramos y luego nos vamos a lo que nos distrae, entonces no escucharemos su voz. Muy bien, entonces ya como resumiendo, terminando lo que es el libro de Enós, él luego del versículo 20 explica un poco sobre lo que había estado pasando con los lamanitas y por qué razón él tenía tanto deseo de que el Señor pudiese rescatarlo, aunque sea en el futuro. Dice, testifico que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar a los lamanitas a la verdadera fe en Dios. O sea, él sabía que ellos estaban haciendo esfuerzos sinceros para ayudar a esos lamanitas a que volvieran realmente al sendero. Pero nuestros esfuerzos fueron en vano, pues su odio era implacable y se dejaron llevar de su mala naturaleza, por lo que se hicieron salvajes y feroces y una gente sanguinaria llena de idolatría e inmundicia, alimentándose de animales de rapiña, viviendo en tiendas y andando errantes por el desierto, con una faja corta de piel alrededor de los lomos y con la cabeza afeitada, y su destreza se hallaba en el arco, en la cimitarra y en el hacha, y muchos de ellos no comían más que carne cruda, y de continuo trataban de destruirnos. Esa era la situación, si se quiere, como política que había en ese momento. Los lamanitas habían degenerado realmente en su incredulidad, en la manera como vivían, la manera como comían e interactuaban entre sí. Mostraba realmente un pueblo que había rechazado la civilización y realmente se había dedicado a una vida salvaje. El versículo 21, y aconteció que el pueblo de Nefi cultivó la tierra y produjo toda clase de granos y de frutos, y crió rebaños de reses y manadas de toda clase de ganado, y cabras, monteses y también muchos caballos. También dice que en el versículo 22, que muchos profetas vinieron entre nosotros. Pero no obstante a eso, no era que los nefitas creían. Había entre ellos mucha gente obstinada y dura de entendimiento. Y él estaba claro de que no había nada sino realmente el rigor de la palabra de Dios que pudiera realmente ayudarlos a cambiar. Es recordarle el infierno, recordarle las consecuencias negativas de una vida a espalda de Dios. Y eso es lo que más o menos lo ayudaba a ella a volver. Me gusta cómo se despide. Es un libro corto, pero con una enseñanza realmente muy grande. Dice, y vi que pronto tendría que descender a mi sepultura. Estoy en el versículo 26. Habiendo sido influido por el poder de Dios a predicar y a profetizar a este pueblo y declarar la palabra según la verdad que está en Cristo, y la he declarado todos mis días,
y en ello me he regocijado más que en lo del mundo. Hoy en día hay muchas cosas, muchas fuentes de alegría y de gozo, pero Enoc decidió predicar y profetizar al pueblo, y eso le dio a él un gozo y un regocijo más que cualquier otra cosa en el mundo. Cualquiera que se recuerde de su misión o una época en donde estuvo predicando o ministrando, se dará cuenta que el gozo que podemos sentir cuando ministramos a los hijos de Dios, ya sea en el templo, ya sea en la misión, ya sea en la capilla, sentimos un gozo que es más grande y de mayor valor que cualquier sentimiento de alegría que podamos sentir con las cosas del mundo. Dice el versículo 27, y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré. Ya mire este hombre el testimonio que tiene, hasta sabía, ya tenía la palabra profética más segura, que es que un hombre pueda saber a través del Espíritu Santo que está sellado para vida eterna. Eso lo dijo José Smith. Él dice que él sabía que él iba a reposar en Jesucristo. Y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer. Y él me dirá, ven a mí, tú que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Así se despide este profeta, con este testimonio tan firme de que sabe realmente a dónde irá. Hermanos, yo sé que el Señor escucha las oraciones, pero también sé que nosotros muchas veces no le escuchamos a Él porque no somos diligentes. Que el Señor nos bendiga para que revisemos nuestra manera de orar, nuestra manera de hablar con Él. Que estemos dispuestos a pagar el precio, que unamos a nuestra oración el ayuno, que seamos persistentes y que seamos diligentes. Y las promesas están allí. Escucharemos su voz y Él va a bendecirnos, así como le dijo a Enoc, tus pecados son perdonados y será bendito. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén.